Morini 5, en el año 2022, presenta a Manuel Torres Contreras, Los demonios de Dostoyevsky. No, gracias. Bueno, vamos a empezar. Mi tema, bueno, que yo escogí fue el de los demonios de Dostoyevsky. Me parece que es muy pertinente hablar sobre la literatura rusa, pero en este caso voy a hablar solamente de uno de sus grandes exponentes, que es Fedor Dostoyevsky. Hay unos autores que mencionan que Rusia no existiría sin Dostoyevsky, ¿no? Que Dostoyevsky fue quien inventó Rusia. Entonces, no queremos entrar en ciertos nacionalismos, pero creo que tiene bastante que decirnos Dostoyevsky con la cuestión cotidiana en la que vivimos hoy en día. Al parecer, en el tiempo en el que vivimos de la información, en las redes sociales, la literatura ha pasado a un segundo lugar. Ahora, en la literatura, no digo que todos estemos sumidos en esa situación, creo que hay bastantes personas que son muy asiduos a intentar poder explicar su vida, poder explicar su cotidianidad a través de las letras. Pero también hay mucha parte de que las letras hoy en día a través de las redes sociales, pues bueno, han disminuido como tal, y solamente lo que hemos encontrado de los literatos clásicos, etcétera, es solamente algunas frases que encontramos hoy en día, ¿no? Como en Facebook, frases de Dostoyevsky o frases de otros autores. Entonces creo que es muy pertinente traer aquí hoy en día hablar de un escritor del siglo XIX y más que nada llevar a cabo esta crítica, no con respecto a la actualidad, pero sí cómo es posible que un escrito que ya tiene prácticamente casi 200 años, 150 años, hoy en día sigue siendo vigente. Nos decía un poco Roberto Bolaño que la literatura tiene una vigencia de vida, siempre y cuando ésta sea afín a la actualidad. Entonces, pues bueno, antes de empezar, me gustaría leer aquí una cita de Dostoyevsky para empezar a abrir el debate. Espero que esto no se vuelva muy, muy académico, pero creo que esta cita es pertinente para ver dónde empieza Dostoyevsky a escribir, por qué empieza a escribir y cuál es su mensaje al escribir. Bueno, voy a pasar a leerla. Pongo un contexto esta cita. Voy a hablar específicamente de tres novelas claves de Dostoyevsky, mencionar algunos otros cuentos o demás, que se llama Los demonios. Cabe mencionar que algo característico de la obra dostoyevskiana o del mundo dostoyevskiano es de que mucho de lo que se relata en sus novelas pareciera si fuera autobiográfico. En un principio, en la primera etapa de Dostoyevsky, él escribía mucho con respecto al sentir social de la sociedad rusa. Hay que recordar que él le tocó vivir en la época del zarismo. Y pues bueno, él con sus otros coetáneos, con sus otros camaradas escritores de la misma época, mencionando a Nikolai Gogol, a Pushkin, Lermontov, a Turgenev, entre otros. Pues bueno, al parecer la literatura en esa época estaba a manos de la nobleza, de la aristocracia rusa. La literatura y la escritura estaba exclusivo solamente a las clases privilegiadas y pues lo que escribía regularmente ese tipo de escritores, obviamente intentaban bajar a un realismo de lo que ocurría en la sociedad, especialmente Nikolai Gogol. Muchos de ellos estaban muy impregnados con el movimiento alemán, en uno que se llamaba Sturm und Drang, el movimiento romántico de la pasión, donde ponen énfasis en la pasionalidad del sentimiento y la entrega con respecto a los valores sublimes que el arte puede hacer hablar a los hombres. Ellos están muy influenciados, estos escritores rusos, por la filosofía alemana, especialmente no diría que de filosofía podemos encontrar a Hegel, pero podemos encontrar a otros escritores muy importantes como Goethe, Schiller. Si vemos en la obra de Dostoyevsky, constantemente va citando a Schiller, a Goethe, un poco a Kant, van citando a estos escritores alemanes con hacer énfasis en esta situación de anular, de hacer la pasión humana a través de un racionalismo del arte.
Entonces, muchos autores le escribían mucho a la locura. Vemos, Nikolai Gogol murió loco. Pushkin, en este arrebato romántico del amor y el orgullo y el honor, pues bueno, lo terminó asesinando un capitán francés en un duelo. Lermontov, la misma situación, murió en un duelo. Si tienen la oportunidad de leer a Lermontov, tiene un libro que se llama Historia de nuestro tiempo, un héroe de nuestro tiempo, está muy interesante porque revela ese ideal del orgullo, del honor, que va muy emparentado con el amor a la mujer, pero dejemos un poco de lado la idea romántica, sino que también ellos, cuando hablaban de este romanticismo a la mujer, orgullo, que ponían estos valores muy en altos, movimiento artístico en la Rusia, también llegaba un poco al absurdo. Entonces me parece en Lermontov una historia muy interesante porque parece que es un hombre que desea matarse por que alguien le compitió el cortejo hacia su amada, y pues bueno, él decide matarse, ¿no? Y cae en el mismo destino que Pushkin, que también fue asesinado en un duelo. Entonces, en esta historia, él menciona este cortejo romántico como un absurdo, como que ya sabemos cuáles son las fases del enamoramiento que ocurre con su amada, que al final de cuentas al autor lo empieza a hastiar esas dinámicas de amor, pero no es absolutamente nada, sino que él sabe que es un absurdo, pero las continúa haciendo solamente por un pasatiempo. Entonces muchos de sus personajes ahí en ese libro de Lermontov se sorprenden de este personaje. No les quiero como aguadar los finales del libro, pero, pero pues bueno, creo que sirve para que en algún momento, si tienen la oportunidad de abrir este libro, es muy interesante. Y pues bueno, a diferencia de todos ellos que pertenecían a una clase aristocrática rusa, un ejemplo también Tolstoy, él pertenecía a una familia muy rica de Rusia, en Dostoyevsky pasa completamente lo contrario. En él podemos encontrar, sí, que tiene una estirpe noble como de cuarta categoría, por así decirlo, y pasa una infancia miserable y muy triste. Hay 12 eventos que marcaron la infancia de Dostoyevsky, que yo creo que fueron partícipes o fueron, ahora sí no me gustaría decirlo de esta manera, pero fueron uno de los causantes de motivos de la literatura que él pudo explayarnos. Si él no hubiera pasado estas circunstancias tan traumáticas, a lo mejor no tendríamos a Dostoyevsky, ¿verdad? La manera importante cómo lo transforma. Y no es que solamente Dostoyevsky haya sufrido estos traumas en la infancia, estas desgracias que él tuvo, sino simplemente en aquella época en Rusia pues era muy común, imagínense, en una sociedad que estaba basada en feudos, donde era muy claro el servilismo hacia la figura del zar o el señor feudal. La desgracia de perder a tus padres en cualquier robo, en cualquier saqueo de aldeas, en cualquier reclutamiento obligatorio para ir a la guerra. Pues bueno, el promedio de vida en aquella Rusia era muy bajo. Entonces, no es que Dostoyevsky lo victimicemos en sus experiencias, era algo muy común en la época. Pero lo interesante es saber cómo él llevó estas experiencias y las transformó en una literatura poderosa que podemos encontrar. En esta primera etapa que estoy mencionando, los traumas que acabo de decir, una refiere a la pérdida de su madre, murió de tuberculosis. Después de unos años su padre se vuelve alcohólico y por consiguiente él era un hombre muy irascible, muy agresivo, y en una borrachera se pelea con sus campesinos y lo terminan ahogando en alcohol. Entonces la presencia del padre en la obra de Dostoyevsky es muy muy importante, pero lo importante es saber cómo nos los va mostrando. Ahorita voy a abordar un poquito la cuestión del padre y de Dios de Dostoyevsky, pero quiero mencionar esta cita porque nos va a plantear cómo inicia su recorrido y qué es lo que nos habla su primera literatura y cómo cae como en una decepción como tal. Como hemos sabido pues bueno, finales del siglo XVII con la Revolución Francesa,
con la llegada de Napoleón, pues bueno, había diferentes ímpetus sociales con respecto a un nuevo cambio, una nueva idea de libertad. Esta idea de libertad, pues bueno, la podemos rastrear desde la Revolución Francesa, como dije, pero también esta nueva idea de la figura del hombre de Napoleón. Un hombre que no pertenecía a la aristocracia como tal, pero un hombre capaz de poder transformar el mundo europeo. Entonces, estas ideas de libertad encuentran como podrían decir, como el fantasma de Europa, ¿no? El fantasma rojo del socialismo. Entonces, en aquella época, pues bueno, no era de más de que, pues como Rusia tenía que también participar en estas ideas libertarias, pues bueno, había una constante visibilidad de ver la desgracia de los mujiks, los campesinos rusos, y cómo esta molestia de la miseria en la cual vivían, pues él quería enseñar a través de la escritura, pues bueno, esta serie de desgracias. Entonces, si podemos encontrar en una novela que él tiene que se llama Pobres Gentes un poco de sentimentalismo social, de que, pues bueno, quien realmente es culpable de nuestra circunstancia es el zarismo. Pero después vemos de que él entra en estos movimientos furieristas. Fourier era uno de los socialistas utópicos franceses de aquella época, y pues bueno, quiere llevar estas ideas al cambio en Rusia, a un igualitarismo, a una tolerancia en el cual la aristocracia y el mujik, el campesino, hay que recordar que aún no existían los obreros en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, más que nada estas nuevas reformas agrarias que hubo en aquel entonces, pues bueno, intentar eliminar esa barrera social entre el aristócrata, el noble y el mujik. Entonces, pues bueno, él continúa en este movimiento como tal, y pues bueno, no sé si algunos han leído, encontramos en sus obras Memorias del Subsuelo, etcétera. Él estuvo preso en Siberia, fue condenado a morir por fusilamiento, y resulta de que cuando capturan a Dostoyevsky y a sus amigos, entonces, pues bueno, él andaba aquí con los subversivos en aquella época, con los socialistas furieristas, así se llamaban, y pues bueno, fueron capturados por la policía zarista. Pues bueno, como saben, todo estado totalitario pues tiene que regular, evitar los levantamientos sociales. Muchos comentan de que esos fueron las primeras bases para fueron las primeras semillas que fueron cultivándose para que después todo lo que pasó al principio del siglo XX, la revolución rusa como tal. Pues bueno, el chiste de que aquí Dostoyevsky termina en la cárcel, lo condenan a muerte por fusilamiento, y pues bueno, los soldados les comunica el zar por escrito que les perdonara la vida, pero que simularan su muerte. Entonces hicieron todo el montaje, le dijeron tal día tienes la fecha de muerte de tu fusilamiento, y cuando pasaron a todos estos activistas políticos en la pared, pues resulta que cuando disparan no estaban cargadas las armas, y mencionan que habían sido perdonados de vida por el mismo zar. Entonces toda la reflexión que tuvo de un día al otro con respecto a la existencia de sí, de él mismo, él realmente tuvo una gran reflexión de la muerte en ese momento, de que pues iba a morir, sentía la muerte ya ahí en sus hombros, y pues bueno, que después en el momento de disparar le comenten que su vida ha sido perdonada, es algo que marcó muy profundo en su literatura. En la novela de los idiotas, del idiota, perdón, él hace un cuento que el protagonista, otro tipo, va y le cuenta que tuvo esa experiencia. Entonces, para Dostoyevsky, eso fue una experiencia muy, 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 muy profunda para él. Después, cuando él estuvo en Siberia, en la cárcel, pues bueno, conoció diferentes individuos atroces, donde hace su primera crítica a la cuestión de la humanidad del hombre. Recuerden que en este activismo social del socialismo utópico siempre se tiende a tener una cosmovisión del mundo con respecto a que la sociedad es quien construye al sujeto a sí mismo, modela al individuo, y pareciera que el individuo tuviera una perspectiva hacia el mundo muy pasiva.
como si la misma sociedad nos transformara y nos guiara a un rebaño como tal. Era una de sus principales tesis por la cual él discutía. Pero después que pasa esta decepción en la cárcel, después tuvo otro conocimiento con este movimiento, encuentra que la tolerancia como un fin político y ético es imposible, porque la utopía, nos dice Dostoyevsky, que sirve a los fines e intereses de las pasiones humanas. Y por tanto la pasión humana es destructiva con respecto a los que nos rodean y con el mundo. Por eso me gustaría leer esta cita que dije que las iba a leer ahorita, pero al parecer me extendí más. Es del libro de los demonios, yo se lo recomiendo mucho. Este libro fue después de su fase de que estuvo en la cárcel. Escuche, Stavrogin. Allanar montañas es una buena idea. No es algo ridículo. Yo apoyo a Shigaliov. No nos hace falta instrucción. Basta ya de ciencia. Sin ciencia tenemos material suficiente para 1000 años. Pero se necesita disciplina. Eso es lo único que se echa de menos en el mundo, la disciplina. El afán de instrucción es un afán aristocrático. Los lazos familiares y el amor traen consigo el deseo de la propiedad. Acabaremos con ese deseo, recurriremos a la embriaguez, la difamación, la delación. Recurriremos a una depravación nunca antes vista. Sofocaremos a cualquier genio en su infancia. Todo se reducirá a un común denominador, la absoluta igualdad. Hemos aprendido un oficio y somos personas honradas. No necesitamos nada más. Esta fue hace poco la respuesta de unos obreros ingleses. Solo lo necesario es necesario, en lo sucesivo será este lema en todo el planeta, pero también se requiere una sacudida. De eso ya nos ocuparemos nosotros, los dirigentes. Los esclavos han de tener dirigentes, obediencia completa, falta completa de identidad. Pero una vez cada 30 años Shigailov aplica una sacudida y todos empiezan de pronto a devorarse, solo hasta un límite únicamente, pero no para no aburrirse. El aburrimiento es un sentimiento aristocrático. Con el Shigailovismo no habrá deseos, el deseo y el sufrimiento para nosotros y para los esclavos del Shigailovismo. Shigailovismo, en esta novela, es uno de los personajes socialistas que intentan como convocar a la rebelión socialista, pero al parecer lo que está mencionando aquí es que en este movimiento lo que corresponde es a una difamación como tal, la destrucción de la identidad, porque en la individualidad de cada individuo, de cada sujeto, no puede existir esta tolerancia como tal. Entonces, es interesante cómo pone este dedo con respecto al sujeto y cómo el sujeto desea a sí mismo actuar en el mundo con respecto a sus propios intereses egoístas. Y no es como, no hay que leerlo con una especie de nostalgia, como si nos faltara moralidad y ética para poder cambiar esta individualidad o este egoísmo, sino que es parte de nuestra condición humana. No sé si alguien ha visto la película de Ex Machina. Es una película muy interesante que ponen a prueba a un robot a ver si ya se volvió lo más parecido a un humano. Y la película termina, espero no ahí echarles a perder el final, pero pues igual creo que es conveniente decirlo. El robot descubre el valor de su existencia y por tanto quiere sobrevivir. Entonces cuando el robot tiene el instinto, por así decirlo, de supervivencia, es cuando se vuelve humano. Entonces el instinto de la supervivencia, según Dostoyevsky, él lo dice que es una espada de doble filo, porque trae consigo el cuidado y la perseveración de la vida, pero a su vez en esta supervivencia trae consigo la destrucción de los otros. Hay un dicho muy popular, y a veces en los dichos populares encontramos frases llenas de sabiduría, en serio, que dice un dicho: que chillen en tu casa o que chillen en la mía, ¿verdad? Hay estos dichos que lo encontramos con nuestros abuelos, nuestros tíos. Creo que va por ahí la cosa. Entonces, bueno, esta es una crítica fundamental que hace, porque estos activistas socialistas, los que lo rodean, la aristocracia que lo rodea aquí en el libro, dice: entendemos a la juventud que tenga esa postura porque hemos sido muy crueles con ellos.
Vean esa postura egocéntrica que tienen ellos, de que mantienen el poder. Pero dicen, vamos a fomentar estos valores éticos y morales que ellos reclaman en su movimiento para poder llevarlos a cabo a nuestra sociedad rusa. Bueno, estos individuos se mofan de ellos, los destruyen, los asesinan, y al parecer lo que termina intentando hacer una realización de utopía termina en un pillaje, en una serie de asesinatos. Al final no se logra nada. Les dejo el libro un poquito para que si lo quieren leer, Los demonios de Dostoyevsky. Y bueno, aquí nos pasa a otro tema que nos avanza. Lo menciona él, la cuestión de Dios. Para la concepción de Dios en Dostoyevsky es muy, muy importante porque la Rusia tiene algo muy curioso, que en la época del zarismo, pues bueno, en la época de la Ilustración francesa, el zarismo se encontraba con un hambre de poder importar los saberes del occidente. Entonces, para el aristócrata en aquel entonces hablar francés era una especie de valía, de hacerse valer. Soy más aristócrata en cuanto más francés puedo meter palabras en mi vocabulario, ¿no? Y si se fijan también hoy en día, algunas personas, pues bueno, quieren hacer resaltar su cultura mientras ponen palabras en inglés, ¿no? En su vocabulario. Entonces, si se fijan, no encontramos mucha diferencia hoy en la actualidad a lo que pasaba. Yo creo que esto es un objeto común a muchas sociedades. Y entonces, estaba en importar completamente toda la ilustración francesa y la filosofía alemana para poder nutrir con conocimiento a Rusia. Pero al parecer Dostoyevsky hace esa mediación entre Occidente y Rusia porque menciona los valores liberales de la Revolución Francesa, pero también hace mención cuáles son los valores importantes en la vida del ruso. Entonces, uno de los valores que encuentra y resalta muy claro es la religiosidad que sienten ellos, pero también la pasión por la culpa y el martirio que siente el ruso, de cómo es posible que de toda esta desgracia que vive el mújica, el campesino, pues él pareciera lo buscara a él, buscara ser torturado, insultado, humillado constantemente en la cotidianidad, y pareciera que era parte de los rusos, no solamente y ahora sí del Mujik, sino de la cuestión rusa del individuo. Pero pues bueno, entonces pasa a una cuestión muy importante, una reflexión más importante sobre la religiosidad, sobre Dios. En Dios entiende él, pues bueno, hay una frase en los hermanos Karamazov que dice, si Dios está muerto, pues todo está permitido, ¿verdad? Esta idea de Dios está muerto, pues la encontramos en Nietzsche. Para Dostoyevsky nos menciona que Dios no es una entidad completamente abstracta, mitológica. Es una cuestión que permite el orden social y modela a los individuos para que no se maten a sí mismos, pero lo más importante es de que cada individuo tiene su propio Dios. Siguiendo la línea del regular, el orden, la convivencia, el orden del bien y el mal, nos plantea aquí que el Dios ético y moral en general, porque es uno solo, o sea, quiere decir que cada quien tiene a su propio Dios, cada pueblo tiene a su propio Dios. Entonces, cuando una cultura muere, por así decirlo, es cuando sus dioses también mueren. Lo hemos encontrado también diferentes a estudios antropológicos. Entonces, menciona que la eticidad de lo bueno y lo correcto por el cual se guía a los individuos son el individuo los abraza y siente nostalgia por ellos y los quiere realizar porque anteriormente ha conocido dentro de sí mismo la criminalidad de sus actos, el homicidio hacia el otro, ha deseado la maldad extrema, ha tenido la experiencia de la destrucción, por así decirlo, de la humillación, del terror.
Estos son los principales demonios de Dostoyevsky que nos plantean. Abre un paso a que podamos ver la hipocresía de la moral que se predica en la religiosidad. Toda moral y toda ética, podemos decir que es un principio de Dostoyevsky, corresponde solamente en cuanto al egoísmo del individuo. Y lo interesante de aquí, de un individuo que encuentra el arrepentimiento, el individuo que encuentra el arrepentimiento es el que ha pecado más y es el que tiene más cerca a Dios. Entonces quiere decir que un individuo entre más malvado, más poderoso va a ser su arrepentimiento y más cercano va a ser su divinidad. Esa es una de las críticas que hace. Entonces, si ahora en este segundo momento dice si Dios está muerto y entonces por tanto está permitido, nos habla en el libre albedrío, nos llega en la cuestión de la libertad. La libertad que es terrorífica como tal. Les quiero leer, voy a leer tres citas aquí en esta exposición. Espero no aburrirlos. La tercera cita, la segunda cita que voy a leer, habla precisamente esto que estoy comentando. Dice: por fin lo has entendido, exclamó Kirillov entusiasmado. Entonces, si alguien como tú lo comprende, es que es posible comprenderlo. ¿Entiendes ahora que la salvación de todo reside en demostrar a cada uno esa idea? ¿Quién va a demostrarla? Yo. No entiendo cómo hasta ahora un ateo ha podido saber que Dios no existe y no matarse de inmediato. Reconocer que no hay un Dios y no reconocer al mismo tiempo que te has convertido en Dios es algo absurdo, pues de lo contrario te matarías sin remedio. Si lo reconoces, eres el rey y ya no te matas, sino que vivirás en la mayor de las glorias. Pero uno, el primero, tiene que matarse sin remedio, pues, si no, ¿quién va a empezar y va a demostrarlo? Yo soy el que va a matarse sin remedio para empezar y demostrarlo. Yo aún no soy más que un Dios contra mi voluntad, y soy un desdichado porque estoy obligado a manifestar mi albedrío. Todos son infelices porque temen manifestar su albedrío. El hombre ha sido hasta ahora tan pobre y desdichado porque ha temido manifestar su albedrío en su grado más alto y solo ha actuado caprichosamente lo más elemental, como un escolar. Yo soy terriblemente desdichado, pues temo de un modo terrible. El temor es la maldición del hombre, pero manifestaré mi albedrío. Estoy obligado a creer que no creo. Empezaré y acabaré y así abriré la puerta y los salvaré. Esto es lo único que salvará a todos los hombres y los transformará físicamente en la próxima generación, porque en su aspecto físico actual, por lo que he pensado, el hombre no puede existir de ningún modo sin su Dios anterior. 3 años he estado buscando mi atributo divino y lo he encontrado. Mi atributo divino es el albedrío, la libertad. Eso es lo único que puedo hacer para demostrar en su más grado alto mi insubordinación y mi nueva y terrible libertad. Porque es de lo más terrible. Me mato para demostrar mi insubordinación y mi nueva terrible libertad. Creo que aquí podemos darle una lectura metafórica al cuando este personaje reta abiertamente la idea de que Dios es el mismo por su propio albedrío, y más cuando menciona que el atributo divino que él tiene es la libertad. Entonces, él al matarse nos recuerda un poco a la mitología cristiana de Jesucristo. Entonces él, como Jesucristo, se perdona al pecado de todos a través de su muerte. Él quiere demostrar pues de que Dios como tal no está, sino que es la libertad en sí misma, ¿no? No hay como tal un orden jerárquico que ordena las cosas, sino que es el albedrío propio de los individuos. Lo interesante aquí, que tiene esta reflexión a partir de la ética, de lo que es el bien y lo que es el mal, que tortura a muchos de los personajes aquí. Encontramos en Crimen y Castigo, en una de las obras también muy importantes de Dostoyevsky, cómo los individuos, sin haber hecho como tal, llevar a cabo un asesinato, llevar a cabo una ofensa, que pueda sentirse con un sentimiento de arrepentimiento, busca constantemente de alguna u otra forma el castigo como tal. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos abre la propuesta de que solamente existen 2 tipos de hombres. El hombre que decide a partir de su albedrío qué es la vida, qué es el mundo, lo transforma, y el otro, el hombre que vive en el rebaño, en la masa, en la esclavitud.
en el miedo. Dostoyevsky nos menciona que aquí que el pensamiento de Dios nace a través del miedo. El miedo es el nacimiento de Dios. ¿Por qué? Él, él lo pone un poco como primitivismo. Nuestros antepasados, los primitivos, ¿de dónde nació su idea de la divinidad? A través del peligro del mundo. En hacer de la naturaleza los dioses, y si lo reconoce como tal, busca una protección de las inclemencias de que aquel entonces había, ¿no? En la vida primitiva. Ya, hoy en día podemos encontrar que muchos de los refugios de la existencia humana pues, se encuentran en este orden. Y una orden para hacerlo valer es de que en la conciencia de culpa el individuo busca constantemente castigarse hacia sí mismo, como si fuera una expiación, como si buscara aniquilarse constantemente. Es algo muy grave porque hoy lo encontramos hoy en día, como el sentimiento de culpa a veces, individuos asumen las consecuencias porque sienten que las merecen, y en este masoquismo moral, por así decirlo, hacerse sufrir por el placer de sufrir, pues es algo que vemos hoy en día y es una cuestión muy grave. No puedo decir que sea algo grave que se pueda cambiar, pero pues sí es una cuestión que pasa y que es una cuestión de nuestra constitución humana. Y por tercer punto que quisiera abordar otros temas que aborda aquí Dostoyevsky, es la cuestión de la figura del padre. Para Dostoyevsky el padre, como lo entendemos todos, como la primera figura rectora de la familia, que es algo que no ha cambiado mucho. No quiere decir que el padre sea solamente el padre que tenemos en la familia, sino también la misma cultura, nuestro profesor, son figuras paternas, por así decirlo, figuras de autoridad. Ellas mismas en sus novelas caen fallecidas, son humilladas, son destruidas, como la muerte que había mencionado que tuvo el de su padre. La figura del padre que busca la bondad y el cariño y el calor de sus hijos y de su mujer, pues no entra ahí, sino entra en la humillación, en la vergüenza, en el alcoholismo, en una realidad que los individuos sienten que se desgarran por contemplar cómo la figura de la más fuerte que es el padre, pues cae en el piso. Y eso es un gran terror, ¿no?, para muchas personas. El ver que la idealización de la padre y la madre se encuentra como una aura positiva de cariño, calidez, pues bueno, cae por los suelos. Entonces, encontramos mucho la figura humillada del padre y también encontramos la pérdida de la infancia, de la inocencia. La imagen que rodea el niño que convive con esta imagen del padre que acabo de describir, pues bueno, también es mostrada como un niño que también sufre las agresiones sexuales de quien nos rodea, como también desea ser partícipe del odio y la violencia y también de la sexualidad. Creo que los psicólogos saben muy bien esto. El niño en la inocencia, pues solamente es una cara para olvidar todo aquello que se supone que provoca nos recuerda esta constante búsqueda de expiación, diría Dostoyevsky, ¿no? De castigarse hacia sí mismo porque cometió una injuria en contra del padre, ¿no? Entonces, si el padre cae humillado y es destruido, pues a quién le tenemos que rendirle cuentas, ¿verdad? Y pues bueno, él tiene una salida muy interesante con respecto a la criminalidad y el odio y la violencia y toda esta serie podría llamarlo como una anulación a la cultura y a la sociedad muy interesante, porque nos dice Dostoyevsky que el criminal, de lugar de poder
en lugar de desplazarlo y alejarlo de la sociedad, quien hace estos actos, pareciera que la sociedad estuviera muy agradecido con los criminales, porque dice, gracias a ti pude contemplar cómo es el ultraje, la violación y el asesinato, y gracias a ti yo no lo voy a hacer porque vi que alguien más lo hizo. Entonces si encontramos el primer hombre que nos había mencionado, que dice Dostoyevsky, que es el quien construye y transforma el mundo. Para estos hombres el pillaje, el homicidio, la traición, etcétera, son atributos necesarios para que los demás individuos que vivimos en la masa podemos contemplarlos, porque ellos son los permitidos de poder realizar tales fechorías. Y hoy mismo lo encontramos en la cotidianidad, ¿no? Había un dicho de Hernán Cortés muy interesante, que matas 4 personas, eres un asesino, ¿no? Y matas más de 500, eres un conquistador. Entonces hoy encontramos cómo en nuestra sociedad de México, pues hay roles sociales que son tachados por la institución, pero al parecer indirectamente nuestra sociedad le acepta a ellos tales fechorías, como para mantener a la demás masa contemplándolos, una cuestión de terceros, alejados a ellos. Entonces es una cuestión muy actual ese desenlace que menciona él. Y es muy interesante porque se parece mucho al mito cristiano de Cristo. Cristo muere por los pecados de otros para que ya nadie tenga que sentir culpa, podamos aparecer en la resurrección todos, pero al parecer no es necesario, no es, ¿cómo lo diré? No es completa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta repetición del castigo pues, está presente en todos. Quiero leer aquí una cita de Freud. Freud le dedica, al psicoanalista, el padre del psicoanálisis, le dedica un artículo muy bonito a Dostoyevsky. Y pues bueno, quiero leer esta pequeña cita y pues bueno, terminar y dejar un espacio para preguntas. Dice, el criminal es para él casi como un redentor que ha tomado sobre sí la culpa que los otros habrán debido llevar. Después que él ya ha asesinado, no hace falta asesinar. Antes bien, es precisamente estarle agradecido, pues de lo contrario, uno mismo habría debido asesinar. Y como lo menciona en Crimen y Castigo Dostoyevsky, la historia pensada en la condición humana instintiva es horrorosa. Y pues bueno, quisiera aquí terminar y dejar un espacio aquí a las preguntas con ustedes. Cuando haces cuando llamas un mito al hijo de la religión, a Jesús, obviamente hay personas que profesan que tienen esa fe. Si tú les dices esto es un mito, primero te lo van a rebatir. Recordemos las guerras de las cristiadas. Sí, claro, espero que no me hagan nada aquí. Y por otra parte, entiendo que es ese juego entre la mitificación que se hace estoy pensando, por ejemplo, en Feuerbach, cuando está el despliegue del Dios, precisamente, ¿no? Pero también se puede pensar un despliegue del Padre, es decir, esa religiosidad, esa fe, ese gran amor que se tiene hacia el Padre. También lo podría convertir en un objeto de fe, un fetiche a final de cuentas. Y esa es como la parte que, o sea, donde veo que puede chocarnos. O sea, a final de cuentas el ser humano siempre tiende a mitificar algo, a asirse de algo con tanta fe que sea su motor de existencia. También a tema de lo que decías del existir, ¿no? El hombre es hombre o persevera en ser hombre, en su humanidad, cuando se da cuenta que existe. El Dios como una figura fetichista que le encontramos en los objetos, que existe como una organización social, pues bueno, recae en eso. Yo creo que lo que más nos intenta aquí mencionar Dostoyevsky a través de su literatura, que parece que también Nietzsche,
le robó la idea del superhombre a Dostoyevsky. No le robó, pues, pero él mismo dice, Nietzsche, que uno del psicólogo que deberíamos de realmente leer es a Dostoyevsky, ¿no? Que realmente ha aprendido algo. Es de que Dios aparece en el momento en el cual el individuo tiene miedo, pero también que ha hecho la fechoría, lo más aborrecible de la existencia, y al hacerlo sabe que también se lo pueden hacer a él mismo. Entonces, en ese momento, cuando se aniquila a alguien para expiar, ahora sí, como una manera de sacrificio, para que no ocurra ese castigo en todos, ¿no? Entonces, como la idea de utilizar ciertos sacrificios que que paguen todos nuestros pecados, por así decirlo. Entonces, él menciona que a través de nuestros demonios es porque nace Dios, ¿no? Y a través de esta idea del miedo. Con respecto a la organización, sí, pues, bueno, cae claramente en un fetichismo hoy en día, ¿no? Imaginario, como tal. En mi plática, pues bueno, realmente estuvimos hablando de temas importantes para la fecha, lo que es la muerte, y está como, pues bueno, traza la existencia misma. Si no existiera si fuéramos seres inmortales y eternos, pues no tendría sentido la existencia misma. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, Mariano, a todo su equipo. Gracias por invitarme otra vez este año. Y pues espero que el próximo año vuelva a estar aquí con ustedes.